Muy bien, sensores de caudal. Primero, pues, ¿qué es un caudal? Un caudal es una magnitud que nos indica la cantidad de fluido que pasa por un punto en un tiempo determinado. Y se puede expresar en varias unidades, ya sea volumétricas o másicas. Y como tal, un medidor de caudal, pues son dispositivos que están diseñados para cuantificar este flujo, que ya se mencioné. Para elegir un medidor de caudal se necesita tener a consideración varios puntos. Primero, como lo son el tipo de flujo, tanto puede ser un líquido como un gas, la viscosidad de esta, la conductividad de este, también el rango del caudal, tanto mínimo como el máximo, las condiciones en que se va a operar, tanto de temperatura como de presión, la precisión que se requiere y pues el mantenimiento que va a requerir y también pues el costo, obviamente. Estos se clasifican por volumétricos y másicos y también directos e indirectos. Los volumétricos son los que miden el flujo, el volumen de un flujo que pasa de un punto en un tiempo determinado. Y los másicos nos miden la masa del fluido que nos ayuda cuando la densidad varía con la temperatura o la presión durante nuestro proceso. También tenemos los que son los directos. Los directos nos ayudan a medir el caudal sin necesidad de cálculos adicionales. Y el indirecto, que pues se utilizan ecuaciones, son sensores adicionales para calcular el caudal. Algunos de los tipos de medidores de caudal son los siguientes. Tenemos como los medidores de presión diferencial, que son de placa o de orificio. Estos son algunos de los más importantes. Estos consisten en una placa con un orificio central que genera una caída de presión al restringir el flujo. Y se utiliza usando la ecuación de Bernoulli. También tenemos el tubo Venturi, que reduce gradualmente el diámetro de la tubería, acelerando el fluido y disminuyendo la presión en la sección más estrecha. Esta diferencia de presiones entre la entrada y la zona más estrecha, pues nos permite calcular el caudal como tal. También tenemos el tubo Pitot, que nos ayuda a medir la presión de impacto del fluido de movimiento y la compara con la presión estática. Esto nos ayuda a determinar la velocidad del flujo y a partir de ella el caudal en la tubería. También tenemos el que es de tobera. Este es un tubo de tobera, es un conducto que reduce su sección transversal para aumentar la velocidad de un fluido y se utiliza para medir el caudal mediante la diferencia de presión antes y después de la tobera. También tenemos lo que es el electromagnético. Consiste en que un fluido conductor pasa por un campo magnético, generando un voltaje proporcional a su velocidad. Este voltaje es medido por electrodos y se convierte en un caudal volumétrico. Tenemos los medidores de turbina, en donde se utiliza una turbina, por este pasa el fluido, por las hélices de esta turbina pasa el fluido, y cuya velocidad de giros es proporcional al caudal en un sensor que detecta las revoluciones de esta turbina y las convierte en un caudal volumétrico también. Nos da valores de manera volumétrica. También tenemos el de desplazamiento positivo. Este se encarga de capturar volúmenes fijos de fluidos en cámaras mecánicas rotativas y cuántas veces se llena y vacía, determinando así el caudal con alta precisión. Tenemos también el que es de vórtice. Se basa en el fenómeno de von Karman, donde un obstáculo en el flujo genera vórtices cuya frecuencia es proporcional al caudal, permitiéndonos su medición mediante sensores. Tenemos el de coriólisis. Este mide el caudal másico mediante la fuerza de coriólisis, haciendo oscilar un tubo por donde pasa el fluido y detectando las diferencias de fase entre la entrada y la salida. Y por último tenemos los térmicos, que miden el caudal másico basándose en la transferencia de calor entre un sensor calentado y el fluido en movimiento. A mayor caudal, mayor es la disipación de calor, lo que permite calcular el flujo. Y los ultrasónicos nos ayudan a medir el caudal a través de ondas sonoras. Estos comparando el tiempo de tránsito de un pulso en dirección al flujo y al sentido contrario o mediante el efecto de Doppler en partículas del fluido.